Y ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya con nuestro resumen de noticias en este lunes 21 de octubre de este 2024, festejando a Santa Laura. Saludos a todas las Lauritas. Estamos desde el sureste de México, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7. Biden y sus aliados europeos subrayan su determinación de seguir apoyando a Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden y los dirigentes aliados de Alemania, Francia y Reino Unido subrayaron el viernes en Berlín su determinación de seguir apoyando a Ucrania y condenaron que Rusia siga su guerra de agresión. AFP en español tiene toda la información. El presidente estadounidense Joe Biden y los dirigentes aliados de Alemania, Francia y Reino Unido se reunieron el viernes en Berlín, donde dejaron en claro su determinación de seguir apoyando a Ucrania. En un comunicado conjunto indicaron que respaldan una paz basada en el derecho internacional, inclusive la Carta de las Naciones Unidas, así como en el respeto de la soberanía y la integridad territorial. Cuando Ucrania enfrenta un duro invierno, debemos mantener nuestra determinación, nuestro esfuerzo y nuestro apoyo. Sé que el costo es elevado. No se equivoquen, palidece comparado con el costo de vivir en un mundo en el que se impone la agresión. Ucrania y sus aliados temen una victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, que podría significar una reducción de la ayuda militar estadounidense a ese país. Además de Ucrania, la situación en Oriente Medio figuró también en la agenda de las reuniones en Berlín. Los 4 dirigentes occidentales consideraron en el comunicado que la muerte del jefe de Hamás, Yahya Sinwar, en una operación militar en la Franja de Gaza, implica la necesidad inmediata de liberar a los rehenes israelíes todavía cautivos y el fin de la guerra en Gaza. Apoyamos firmemente el derecho de Israel a la autodefensa, especialmente frente a las acciones del régimen iraní. Pero creo que la muerte de Sinwar brinda la oportunidad de dar un paso hacia ese alto el fuego que estamos pidiendo desde hace tiempo. Hamás, movimiento islamista palestino que gobierna Gaza desde 2007, confirmó el viernes la muerte de su líder, considerado artífice del ataque del 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. Hamás confirma la muerte de su líder, Yahya Sinwar. El movimiento islamista palestino Hamás confirmó el viernes la muerte de su líder, Yahya Sinwar, un día después de que Israel anunciara haberlo matado en la Franja de Gaza, y advirtió que no liberará a los rehenes hasta que el Estado hebreo ponga fin a la guerra. AFP en español nos cuenta. El movimiento islamista palestino Hamás confirmó el viernes la muerte de su líder Yahya Sinwar, un día después de que Israel anunciara haberlo matado en la Franja de Gaza. En un video difundido por la cadena Al Jazeera, un alto cargo de la organización radicado en Qatar aseguró que la muerte de Sinwar no hará más que fortalecer el movimiento, y advirtió que el grupo islamista no liberará a los rehenes capturados hace más de un año en Israel hasta que ese país ponga fin a la guerra. A quienes lloran por los prisioneros de la ocupación retenidos por la resistencia, no volverán a menos que cese la agresión contra nuestro pueblo en Gaza, que se produzca una retirada completa y que nuestros heroicos prisioneros sean liberados de las cárceles de la ocupación. Sinwar es considerado el artífice del ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. Ese día, milicianos islamistas mataron a 1.206 personas en Israel, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251, de las cuales 97 siguen cautivas, según un recuento de AFP basado en datos oficiales israelíes. Sinwar lideraba a Hamás en Gaza desde 2017 y fue nombrado líder político del movimiento en agosto tras la muerte de Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán el 31 de julio en un ataque atribuido a Israel. El movimiento libanés Hezbollah destacó la lucha del dirigente contra Estados Unidos e Israel y afirmó que seguirá apoyando a los palestinos.
Por su parte, Irán dijo que Sinwar es una fuente de inspiración para los combatientes de la resistencia de la región. La ONU alerta de la gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur del Líbano. La misión de paz de la ONU en Líbano, FINUL, alertó el viernes de la gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur del país, donde Israel y el movimiento islamista Hezbollah libran una guerra abierta. AFP en español tiene el dato. La misión de paz de la ONU en Líbano alertó el viernes sobre la gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur de ese país. Tras un año de tiroteos fronterizos, Israel y el movimiento islamista Hezbollah están en guerra abierta en el territorio libanés. La escalada a lo largo de la línea azul está causando una gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur del Líbano, mientras se siguen lanzando cohetes hacia Israel, incluso en áreas civiles. La devastación y destrucción de muchos pueblos a lo largo de la línea azul e incluso más allá es impactante. La FINUL, integrada por 10.000 cascos azules desplegados en el sur del Líbano, pide el fin de las hostilidades desde el inicio de la escalada entre el ejército de Israel y Hezbollah, y rechaza retirarse de sus posiciones, pese a los pedidos del ejército y el gobierno de Israel. El papel de la FINUL en este momento es más importante que nunca. Tenemos que estar aquí, tenemos que intentar devolver la estabilidad y la paz a esta región. Nunca hubo paz, de hecho. Estuvimos trabajando para intentar devolver la estabilidad y trabajando en una solución a largo plazo, pero la paz nunca estuvo en esta parte de la región. La misión acusó a las tropas israelíes de disparar repetidamente y deliberadamente contra sus posiciones, que según dijo, sufrieron muchos daños. Además denunció que 5 soldados resultaron heridos. Apagón general en Cuba por caída de su principal central hidroeléctrica. Cuba sufrió el viernes una caída total del sistema eléctrico a raíz de la salida de servicio de su principal central termoeléctrica, informó el Ministerio de Energía y Minas en un contexto de emergencia energética en el país. AFP en español tiene el dato. Cuba sufrió una caída total del sistema eléctrico a raíz de la salida de su principal central termoeléctrica el viernes. La salida de funcionamiento de la planta Antonio Guiteras dejó sin energía la totalidad del país, según el gobierno estatal. Mientras el gobierno dedica absoluta prioridad a la atención y solución de la contingencia energética, el primer ministro Manuel Marrero anunció la paralización de todas las actividades laborales estatales que no sean indispensables. En la isla, la electricidad se genera a través de 8 desgastadas termoeléctricas que requieren combustible para funcionar, un problema adicional para el país que se declaró en emergencia energética, debido a los obstáculos para conseguir los suministros por el endurecimiento del embargo que Washington aplica contra el país desde 1962. Ya el jueves, Cuba había registrado casi un 50% de déficit en la generación de electricidad. El país vive una crisis energética que en las últimas semanas ha dejado a la población de varias provincias hasta 20 horas sin luz en un día. A los apagones crónicos se suma la escasez de alimentos y medicinas, empeorando la peor crisis en 3 décadas. Nacionales. Atacan a balazos e instalaciones del periódico El Debate en Culiacán, Sinaloa. Sigue siendo zona de guerra. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la noche del jueves 17 de octubre, diversas zonas urbanas y rurales de la capital de la entidad fueron escenario de bloqueos, ocasionando la movilización de autoridades. Telediario México nos informa. Mire, las instalaciones del periódico El Debate y en Culiacán, Sinaloa, fueron atacadas por sujetos armados quienes dispararon contra la fachada y los vehículos que se encontraban ahí. Esto sucedió ayer por la noche. Esto generó preocupación en el gremio periodístico nuevamente, que ahora pues no solo está cubriendo los hechos de violencia que no cesan en esta zona desde hace 37 días, sino que también están enfrentando en carne propia las agresiones de los grupos criminales. Personal de la Fiscalía de este estado ya investiga las causas. La Alianza de Medios
publicó y condenó este ataque. Publicó este desplegado en redes sociales. Señala y considera como un atentado directo contra la libertad de prensa y el derecho a la sociedad a estar informada. A través de un comunicado exigió investigar de manera exhaustiva y castigar a los responsables. Hizo un llamado urgente para reforzar las medidas de seguridad y protección de medios de comunicación y sus trabajadores, quienes enfrentan riesgos en el cumplimiento de su labor. Aseguró que la violencia contra la prensa es una amenaza para la democracia y para la libertad de expresión. Pedirán extradición de esposa de García Luna, informa Sheinbaum. La presidenta mencionó que Linda Cristina Pereira Gálvez debería ser inmediatamente extraditada a México. Gracias, con permiso. Sí, la orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento, que tienen orden de aprehensión. Hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo, y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla. En cuanto a la jueza que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, pues ustedes saben que no proceden, se los voy a decir con sinceridad, las quejas contra los jueces prácticamente son, excepcionalmente proceden. Y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque pues están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México. Gracias. Damos ayer, es importante que el pueblo de México sepa que hay órdenes de aprehensión contra García Luna en México, que hay investigaciones, que incluso hay una investigación relacionada con el asesinato de Colosio que tanto dolor le causó a nuestro país. Y también pues vamos a ver el tema de la extradición de la esposa. Sheinbaum responde a jueza que ordenó eliminar reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, después de que la jueza Nancy Juárez ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. La titular del Ejecutivo Federal advirtió: no vamos a bajar la publicación. El Universal nos informa. Luego de que la jueza Nancy Juárez ordenó eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 18 de octubre en Palacio Nacional. Que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad. Queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo
de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Por su parte, la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, anunció que se presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura. Hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia Constitución. No lo explico, es clarísimo. ¿Sí? Es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes. ¿Sí? Se hará, hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Jueces están actuando con un interés personal en contra de la reforma judicial, acusa a Saldívar. El coordinador de Política y Gobierno explicó que las suspensiones que se han otorgado en contra de la reforma al Poder Judicial son abiertamente contrarias a derecho porque hay una disposición en la Ley de Amparo que claramente establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales. La Jornada de Oriente nos informa. Simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias. Estatales. En información estatal, venezolana se gana la vida haciendo trenzas en Tuxtla. Dick Marie Mendoza llegó a México huyendo de la inseguridad en Venezuela. Hoy se gana la vida haciendo trenzas en el centro de Tuxtla Gutiérrez, un trabajo que le ha permitido mantener a sus hijos y seguir adelante con esperanza. Alerta Chiapas nos cuenta. Ella es Dick Marie Mendoza, una mujer venezolana que se gana la vida trenzando el cabello a mujeres que transitan por el centro de Tuxtla Gutiérrez. El costo es económico y el trabajo muy profesional. Bueno, en realidad yo me dedico a esto, tengo muchos años dedicándome a esto. Y más que vender una paleta, que era lo que yo venía haciendo acá, estaba viniendo desde muy temprano hasta las 4 o 5 de la tarde, depende de lo que yo fuera haciendo, ¿no? Yo digo, pero si yo trabajo con mis manos, ¿por qué no intentarlo? Entonces tomé la decisión, yo ando con mi hija siempre, y le digo, ya, vamos a peinarte. Le hice un peinado y le digo, vamos a ver qué tal nos va a ir.
Vamos a tratar de no vender las chupetitas hoy, sino que vamos a hacer un cambio radical. Hoy no vamos a vender las paletas, vamos a realizar trenzas, que es lo que me gusta y que es a lo que yo me dedico. Digmari está muy agradecida con todas las personas que se han acercado por una trenza, ya que con las ganancias ha podido mantener a sus 3 hijos. Hubieron 5, creo que fueron 5 personas ese primer día que se animaron y se quisieron hacer sus trencitas, y pues de ahí, como vi que hubo buena receptividad, lo intenté al día siguiente y al día siguiente, y así llevo una semana y gracias a Dios me ha estado yendo bien. Y bueno, espero que así sea. Lo más económico que cobro son 50 pesos por unos trenzados. Y ya cuando son más elaborados, que lleva más trabajo o más tiempo o algún diseño que quieran en sí, ya yo les coloco precios según el largo del cabello, que podrían ser que como 200, 250 pesitos cuando ya quieren todo el cabello, o si quieren otra cosita más, ya ahí yo les digo, bueno, les doy mi número y coordinamos porque quieren colocarse extensiones. Ya es algo como más complicado, lleva mucho más tiempo y se las estoy ofreciendo a domicilio también. Como cientos de migrantes venezolanos, Digmari huyó de su país por la inseguridad y las persecuciones por parte del gobierno. Ya en realidad no hay libertad de expresión y por eso la decisión, porque ya nos estaban haciendo mucha persecución, ya no podías tener nada en tu teléfono con respecto a la política, porque entonces te metían preso, te iban a buscar. El gobierno trabaja con un sistema donde tienen unas personas en las calles de donde tú vives organizadas, son jefes de calle, todos que trabajan con el mismo gobierno, que por una bolsa de comida van y entonces vienen a la misma comunidad, les decían si tú perteneces a algún partido político, si tienes preferencia a algún partido político, y ya te hacían la persecución. Más que un sueño, lo vemos como una meta por nuestros hijos. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. Y por su parte, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas exhortó a las y los presidentes municipales a cumplir con sus responsabilidades y sumarse desde sus municipios a las acciones de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, con la finalidad de fortalecer la estrategia de seguridad estatal y nacional que prioriza la tranquilidad y la paz de la población. Ante autoridades y representantes de las instituciones que integran esta mesa estatal, el mandatario insistió en que las y los alcaldes deben estar pendientes de su territorio y de las exigencias de su pueblo para procurar un Chiapas más seguro. Escandón Cadenas subrayó que estas reuniones son un espacio donde coadyuvan las autoridades para que la participación conjunta fortalezca cada uno de los municipios del estado, por lo que la colaboración de los ayuntamientos es fundamental debido a que son la autoridad más cercana y los primeros respondientes. Enfatizó que la ciudadanía espera que sus autoridades estén atentas a todos los asuntos relacionados con la seguridad y en estas reuniones diariamente se analizan las tareas y se da el seguimiento necesario para implementar estrategias que garanticen la salvaguarda. Hago un llamado muy respetuoso a las nuevas presidentas y nuevos presidentes municipales a que se sumen y repliquen en sus demarcaciones estas reuniones, ya que dentro de sus responsabilidades se encuentra que los habitantes de sus localidades se sientan seguros y confíen en ustedes. No defraudemos esa confianza, puntualizó. Locales. En información local a través de Janet Hernández, corresponsal del Diario de Chiapas desde San Cristóbal de las Casas. La mañana del viernes fue localizado el cuerpo sin vida de la doctora Evelyn Carolina Díaz Álvarez, originaria de Izhuatán, Chiapas, al interior de un cuarto que rentaba en el barrio de Fátima, en San Cristóbal de las Casas. El cuerpo de la joven médica internista de aproximadamente 23 años de edad fue encontrado por sus compañeros en la calle Los Misterios del citado barrio, quienes al notar su ausencia en el trabajo un día antes, la fueron a buscar, encontrándola lamentablemente sin vida. Indicaron que el coordinador de médicos y personal llegaron al departamento que rentaba y grande fue la sorpresa al
descubrir a la médica sin signos vitales, por lo que de inmediato se dio aviso a los cuerpos de seguridad y emergencia. Por su parte, los paramédicos valoraron a la joven mujer y comprobaron que ya no contaba con signos vitales, asegurando que en el lugar se sintió un fuerte olor a gas, por lo que se presume falleció por intoxicación de gas LP. Minutos después arribó un ministerio público de la Fiscalía Zona Altos para dar fe del hecho y ordenar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a la CEMEFO y practicarle la necropsia de ley. Y por otra parte, a través de Redacción Infórmate Chiapas, la mañana de este domingo 20 de octubre fue privado de la vida el padre Marcelo, párroco de la iglesia de Guadalupe, en un trágico hecho ocurrido al concluir la misa de las 6:30 de la mañana. Según los primeros reportes, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon, acabando con el ahora occiso en su vehículo de Ford Titanium color blanco. El asesinato ha conmocionado a la comunidad local, ya que el padre Marcelo era una figura muy querida y respetada en San Cristóbal por su labor pastoral y cercanía con los feligreses, aunque ligado con el tema del machete en Panteló. Las autoridades ya se encuentran investigando el caso para dar con los responsables de este terrible crimen. Se espera que la diócesis de San Cristóbal esté muy pendiente de este lamentable asesinato que profundamente ha conmocionado al pueblo de San Cristóbal y a la vez está exigiendo justicia para el sacerdote. Este hecho se suma a la creciente preocupación por la violencia que aqueja a la región, la cual afecta tanto a la población general como a figuras religiosas y líderes comunitarios. Luto por la muerte del padre Marcelo Pérez ante la ola de inseguridad en el municipio ha ocasionado que se convoque para marchas por la paz. Porque tengo un mandato divino de defender la vida, cueste lo que cueste. Y en este aspecto yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida por defender la vida de los demás. La mañana de este domingo 20 de octubre fue asesinado el padre Marcelo Pérez, párroco de la iglesia de Guadalupe, en un trágico hecho ocurrido al concluir la misa de las 6:30 de la mañana en el templo de Cuxitali. Según datos extraoficiales, refieren que el sacerdote culminó la misa minutos después de las 7:30 y fuera de lo común, él salió mucho después de lo acostumbrado. Sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon, acabando con su vida al interior de su vehículo. El asesinato ha conmocionado a la comunidad local, ya que el padre Marcelo era una figura muy querida y respetada en San Cristóbal, por su labor pastoral y cercanía con los feligreses, aunque ligado con el tema del machete en Panteló. Al momento, las autoridades ya se encuentran investigando el caso para dar con los responsables de este terrible crimen. En entrevista, el arzobispo Rodrigo Aguilar aseguró que Eloy Oxiso tenía comunicación directa con él y que tenía conocimiento de las amenazas constantes con las que contaba. Lo que yo sé es que acababa de celebrar misa en Custitali, parece que a las 6:30, y por la forma en que estaba la camioneta, él salía de Custitali para ir a la parroquia de Guadalupe. Y el cristal de la parte del chofer estaba acribillado con varios disparos. Yo vi la camioneta y que ahí estaba el cuerpo dentro. Toda la búsqueda de paz con verdad y justicia. ¿A qué horas fue usted informado, señor obispo? De los hechos, ¿sí? 15 a las 8 de la mañana, 7:45 por teléfono. Estamos dispuestos a perdonar a los agresores, a los homicidas y a quienes los mandaron, pero también que recapaciten y que la verdadera paz tiene que ir unida a la verdad, a la justicia. El padre Marcelo escuchaba, recibía a cualquier persona que quisiera hablar con él y siempre procuraba ayudar con los valores del Evangelio de Jesucristo. Eso me consta, porque me lo dijo varias veces él y otras personas también.
Sí, porque es el Domingo Mundial de las Misiones. Entonces yo lo veo como que Dios permitió que haya sucedido este día como ofrenda de su vida para que crezca la paz en Cristo Jesús. Este hecho se suma a la creciente preocupación por la violencia que aqueja a la región, la cual afecta tanto a la población en general como a figuras religiosas y líderes comunitarios. Hasta aquí nuestro reporte informativo de este lunes a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7. Gracias por continuar con nosotros. ¡Excelente día! Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.